Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este conversatorio iberoamericano sobre la protección de datos de carácter personal. Agradecemos su participación y su interés en acompañarnos este día. Buenas tardes para la gente de Centroamérica y Panamá. Buenas noches para gente de Europa que nos acompaña o gente de Sudamérica que también ya es un poco más tarde. Vamos a dar unos minutos adicionales para esperar un poco más de participación, un par de minutitos. Les agradecemos su tiempo y su disposición. Vamos a dar unos minutos para poder comenzar la charla agradeciendo antes que nada a nuestros expositores de este día. Vamos a más o menos dar unos 5 minutos, tal vez 4 minutos más para comenzar. Muchas gracias. Pues vemos que siguen entrando personas a nuestro webinar. Agradecemos que nos acompañen. Muchas gracias realmente por estar presentes en este conversatorio. Pues vamos a hacer una parte introductoria nuevamente a las personas que se acaban de conectar, pues, y a todos muy buenas tardes para todos los que nos acompañan desde Centroamérica, Panamá y para otras latitudes como Norteamérica, Suramérica y Europa que también se han unido a este evento. De parte de todo el equipo de Signature Regional Law Firm, les agradecemos seguirnos en este evento. Esperamos y deseamos que todos, ante todo, y sus familias estén con salud. Agradecemos que estén todos bien en estos momentos tan complicados que todavía continúan referente a la pandemia. Pero vamos a lo nuestro. En esta oportunidad hemos querido compartir con ustedes algunas ideas y realidades sobre las ventajas para las empresas de realizar prácticas de cumplimiento en materia de protección de datos de carácter personal y de las ventajas que puede representar esto en función de los riesgos para cada organización. También comentar un poco acerca de ventajas que puede representar el establecimiento de estándares internacionales de privacidad en sus organizaciones. Comentarles que dentro de la región centroamericana, tanto Nicaragua como Costa Rica y Panamá, ya poseen una legislación específica en materia de protección de datos. En el caso de Guatemala y en el caso de Honduras, pues existen reconocimientos jurisprudenciales y disposiciones dispersas relacionadas a la privacidad y a la autodeterminación informativa. Y en El Salvador también existen disposiciones dispersas en diferentes cuerpos legales, reconocimientos importantes jurisprudenciales y tuvimos un reciente conato en El Salvador de ley de protección de datos que fue aprobada por el Congreso, pero por razones de coyunturas legislativas
No fue publicada y fue retirada, pues evidentemente, del ámbito legal, pero tenemos esperanza que poco a poco se vaya nuevamente retomando el tema y pueda existir una ley de protección de datos de carácter personal en El Salvador. No obstante, existen al margen, pues, de disposiciones expresas, una influencia internacional corporativa en la protección de la privacidad, en el sentido de comprender que detrás de todos estos datos lo que se pretende proteger eh, es a las personas. Con esto hay una persistencia también mayor cada vez en todas las jurisdicciones de parte de los ciudadanos para poder, o de los titulares de los datos, de cuidar su privacidad, que obliga a los agentes económicos a pensar más allá de los mismos textos legales, sino de tratar de estandarizar la protección de datos de carácter personal y la privacidad. A diferencia de las referencias anteriores, queremos enfocarnos en este evento de forma más detenida en un referente de la región que está haciendo la diferencia, evidentemente, que es Panamá, donde nuestra firma posee operaciones y se está gestando ya una adaptación efectiva de la protección de datos de carácter personal luego de la aprobación de la ley y su debida reglamentación de la ley 81 de 2019, que sin duda servirá como enlace para la aplicación regional, o al menos así lo vemos nosotros. Para conversar sobre esta implementación y ponerlos en contexto de tal forma que podamos transmitir la situación actual y algunas ideas, nos apoyaremos de nuestros panelistas invitados que me permito presentar. Nos acompaña María Arias Po, doctora en Derecho, profesora universitaria, consultora jurídica desde hace más de 15 años en materia de protección de datos de carácter personal y comercio electrónico, consultora experta del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyar a la autoridad de Panamá en el desarrollo reglamentario de la Ley 81/2019. Además es profesora universitaria y capacitadora en diferentes universidades en España, en Panamá, acá en El Salvador también, y además en la Asociación de Profesionales, en la Asociación Profesional Española de Privacidad, APEP. Y faltaba más, pues María, amiga cercana de nuestra firma, bienvenida. Muchas gracias por tu participación. Nos acompaña también Jordi Bacaría, fundador desde España nos acompaña, fundador de la firma Global Legal Data en Barcelona, España, que tiene más de 25 años de experiencia dedicado exclusivamente a la protección de datos de carácter personal y al derecho digital. Pues Jordi ha ocupado cargos en el Colegio de la Abogacía de Barcelona como presidente de la sección de Derecho de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Además, ha sido coordinador del Máster de Derecho Digital y Sociedad de la Información. Ha participado en proyectos de protección de datos en diferentes instituciones en España y México. Y actualmente es miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Catalana de Protección de Datos y del Consejo de Administración del Sello Europeo de Privacidad. Faltaba más, también amigo cercano de nuestra firma. Muchas gracias, Jordi. Esperamos que esta intervención pues sea la primera, pero no sea la última y nos acompañes en muchas otras más adelante. Por otra parte, de parte de la firma Signature Regional Law Firm, nos encontramos presentes Fernando Argüello Telles, asociado de la firma en El Salvador, quien ha sido miembro fundador de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, ha sido galardonado como ganador del Premio de Periodismo de Protección de Datos por la Agencia Española de Protección de Datos y es ponente internacional en diversos eventos relacionados a la materia. Y pues quien les habla como participante y moderador, su servidor Carlos Elías Habla, Córdoba, máster en Derecho de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
profesor y coordinador del Diplomado de Derecho de las Tecnologías de la Información en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA, aquí en El Salvador, y de las clases de materia, en materia de comercio electrónico, contratación electrónica y protección de datos de carácter personal en la misma universidad. Adicionalmente, pues, abogado fundador de la firma Signature Regional Law Firm. Con esta presentación y agradeciendo a nuestros invitados, sin más, vamos directamente al asunto. Para adentrarnos al conocimiento latinoamericano de protección de datos, y quiero comenzar con la doctora María Arias Po. Nuevamente, muchas gracias, María. En los últimos años hemos sido testigos de cómo muchos países han incorporado a su normativa interna regulaciones en materia de protección de datos de carácter personal, ya sea promulgando nuevas leyes o mejorando las ya existentes. Latinoamérica no ha sido la excepción. Brasil adoptó en 2018 la Ley General de Protección de Datos, la cual entró en vigor a partir de agosto del 2020. En mayo del presente año, Ecuador ha publicado la Ley Orgánica de Protección de Datos y tendrá un periodo de adaptación de 2 años. Particular mención debemos hacer del caso de Panamá, país donde nuestra firma tiene oficinas. Pues sabemos, María, de tu participación en la elaboración y el apoyo a la Autoridad de Panamá sobre la reglamentación, y definitivamente desde adentro, desde el corazón de lo que se gestó, cuéntanos un poco más sobre esta ley. ¿Consideras que es una buena ley? Francamente, ¿cómo la ves? ¿Contiene, en tu opinión, los principios básicos y los derechos básicos para proteger y dar garantías adecuadas a los ciudadanos? ¿Consideras que puede tener algunos fallos o algo que corregir? Bueno, muchas gracias, Carlos, por la introducción. En primer lugar, brevemente agradecer a Signature Law volver a contar conmigo como panelista. Hace un año estábamos aquí hablando también de protección de datos y preguntándonos si esta ley 81 de 2019 entraría en vigor o no en marzo de 2021. Hasta el último minuto estuvimos con la inquietud. Y bueno, siempre es un placer estar entre amigos. Primera vez que comparto panel con Jordi y con Fernando. Espero que, como ha dicho Carlos, sea la primera de muchas. Y bueno, os voy a contar un poquito mi experiencia, ¿no? Dentro de mi currículum, una de las cuestiones que no se destaca es que he tenido el privilegio de vivir en Panamá durante 4 años, ¿no? Por destinos de la vida y por circunstancias profesionales de mi marido que me llevaron allí, tuve la oportunidad de ser profesora en un diplomado, en el primer diplomado que se dictó allí en la Universidad de Panamá sobre protección de datos, a la espera un poquito de ir formando profesionales en relación con esta ley 81, ¿no? A partir de ahí comenzó mi relación con la autoridad de control y tuve la oportunidad de ser consultor y acompañarles en el desarrollo del reglamento, ¿no? La ley 81, en mi opinión, es una ley complicada, es una ley difícil, una ley que hay que leer en su conjunto y tratar de interpretar en su conjunto porque hace afirmaciones muy taxativas que después va flexibilizando un poquito. Es una ley que no tiene exposición de motivos, es una pena porque es una ley que se gestó con un proceso parlamentario muy largo, un proceso legislativo y al final distintos borradores tenían exposición de motivos y la ley terminó sin ella, ¿no? La exposición de motivos siempre nos ayuda un poco a ponernos en contexto, ¿no? Pero sin duda considero que la ley de Panamá, a diferencia de otras leyes de la región, sí que se puede considerar como una ley que algunos llaman de segunda generación, en el sentido de ser una ley que se acerca un poquito más a los estándares internacionales a los que nos tenían acostumbrados otras leyes regionales. Es una ley que adopta instituciones y derechos, vamos a comentar ahora, que son propios del nuevo marco normativo que ha traído consigo el Reglamento Europeo, con ese cambio de paradigma
de un cumplimiento reactivo a un cumplimiento proactivo, a tratar de adelantarse al cumplimiento, a tratar de realizar un cumplimiento preventivo, que yo creo que es un poco la cultura que tenemos ahora, ¿no? Quizá no llega a acercarse tanto como hemos visto en los estándares iberoamericanos de protección de datos, como hemos visto en la ley de Brasil, como hemos visto en la última versión de los principios de protección de datos de la OEA, reformados ahora en abril de 2021, pero sí que permite o deja abierta la posibilidad a distintas instituciones que están marcando un poco el paso en materia de protección de datos, ¿no? Y así considero, respondiendo a tus preguntas, principios. Sí que recoge muy buenos principios en materia de protección de datos. Deja fuera principios importantes como el principio de responsabilidad proactiva, aunque de su regulación se puede entresacar algunas cuestiones relacionadas con este principio de responsabilidad proactiva, pero no lo recoge expresamente. No recoge tampoco el principio de privacidad por diseño o por defecto, que son principios que sí que se ha demostrado que ayudan mucho en el cumplimiento, ¿no? En relación con los derechos, sí que considero que es una ley que recoge los derechos ARCO, recoge el nuevo derecho a la portabilidad, recoge el derecho a no verse sometido a decisiones automatizadas sin intervención humana, es decir, recoge dentro del catálogo general que tenemos considerado como catálogo de derechos en protección de datos, sí que quedan recogidos, y además la ley le dedica un capítulo completo a los derechos y lo tipifica la falta de atención a los derechos como una infracción grave, ¿no? Como podré comentar después. Entonces, en ese sentido, sí que me parece que puede considerarse que es una ley que nos permite avanzar. En todo el proceso reglamentario, la autoridad trabajó mucho en el sentido de, primero, acercarse a estándares internacionales o acercar al máximo la ley o lo que la ley se había aproximado hacia allí, y otro interés que había era acercar la ley a su cumplimiento, ¿no? Es decir, encontramos en la ley cuestiones como la obligación de informar sin saber de qué tenemos que informar, cuestiones como la relación entre el responsable del tratamiento y el custodio de la base de datos, que es conocido como encargado del tratamiento por la mayoría de las leyes, necesitando que haya entre ellos un contrato sin definir el contenido de este contrato. Es decir, esta ley necesitaba urgentemente de un desarrollo reglamentario que, además de cumplir esas delegaciones a reglamento que realiza la propia ley, la necesidad de acercar esa ley a esos estándares internacionales, ¿no? En este sentido, por ejemplo, hay distintas cuestiones que han sido polémicas o que ha costado mucho o muchas discusiones a lo largo de todo el proceso, como puede ser, por ejemplo, el tema de las leyes especiales, ¿no? Es decir, la ley 81 no es la primera ley que se aprueba en Panamá en la que se habla de protección de datos. Tenemos leyes sectoriales como la ley de historial crediticio, la ley de derechos del paciente, la ley de comercio electrónico y documentos electrónicos o firma electrónica, la ley de transparencia. Son leyes que hablan de habeas data, que hablan de protección de datos y que son leyes sectoriales o leyes particulares, pero no teníamos un marco general, ¿no? Quizá la distinción o la característica principal de esta ley es la de ser marco general. Se ha discutido mucho porque la ley habla muchas veces de leyes especiales. Los sectores regulados, entre otros la banca, han intentado quedar fuera del ámbito de protección de la ley, y esto yo creo que la autoridad a lo largo del proceso de reglamentación ha conseguido hacer entender que las entidades reguladoras deben quedar sometidas al marco general de la Ley 81 y de su reglamento, sin perjuicio de que como entidades reguladoras puedan dictar sus acuerdos regulatorios y puedan acercar el cumplimiento de esta ley a las características concretas del sector bancario, el sector de los servicios públicos, la electricidad, etc. Bien, ¿qué otras cuestiones destacaría, ¿no?
podemos hablar del tema de las condiciones de licitud, ¿no? Creo que fue otro, junto con las leyes especiales, otro de los temas más importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en Latinoamérica, y heredado, esto es culpa nuestra de los españoles, de herencia nuestra, de nuestra LOPD, el consentimiento es el rey, ¿no? O parece que el consentimiento es el rey de las condiciones de licitud. Y no es así, y tampoco es así ni desde el artículo 2 cuando se define el principio de licitud, ni en adelante, ¿no? Hemos tenido la suerte de que la Ley 81 abre el abanico de condiciones de licitud, se acerca un poco más a los estándares internacionales, reconociendo el consentimiento con las características de ser previo, informado, inequívoco, y una característica que a mí me gusta mucho, que es la de trazable, que todos preguntan, ¿pero qué es eso de trazable? Pues trazable es que lo puedas demostrar, es decir, ahí estamos un poco cerca de la responsabilidad proactiva, es decir, define o diseña un consentimiento que lo puedas demostrar, ¿no? Que sea trazable. Es novedosa al introducir otras condiciones como la relación contractual, como la obligación legal, si bien en mi opinión se puede quedar un poco corta en el sentido de habla de interés legítimo, pero no define esa necesidad de ponderación o equilibrio entre el interés legítimo del responsable del tratamiento y los derechos y libertades de los titulares de los datos. Es decir, nos abre a distintas cuestiones y a cuestiones novedosas, pero quizá nos hubiese faltado un poquito de empuje, ¿no? Pero esto es lo que te daría como una primera visión de la ley. Ok. Gracias, María. Siempre tus exposiciones tan claras y acertadas, te lo agradezco mucho. Pero no es un secreto que en realidad Latinoamérica se ha visto fuertemente influenciada por el modelo europeo de protección de datos y hay mucha tela que cortar ahí con el tema de la vinculación con las nuevas tendencias del reglamento europeo. Este modelo tiene como requisito pues ineludible contar con una autoridad de control independiente que supervise mediante el poder de investigación, los poderes correctivos, los poderes sancionatorios, el debido cumplimiento de la legislación. Y ahí quisiera abordar a Fernando y en el siguiente tema, nosotros como Signature o desde Signature, con nuestro análisis de la ley panameña, a tu criterio, ¿cómo ves al regulador panameño? ¿Consideras que la ley le da suficientes herramientas, le da potencia necesaria para desempeñar su función? Sí, gracias, Carlos. Pues a nombre de Signature y mío propio, agradezco mucho a todos los participantes que nos están acompañando esta tarde y así como también a los ponentes, que mis respetos para ellos, pues porque es de altísima calidad el evento que estamos participando. ¿Qué te puedo decir? La autoridad panameña encargada de velar por la protección de los datos personales y de hacer cumplir la ley correspondiente es la llamada ANTAI, es la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. De acuerdo con lo que establece la Ley 33, que es la ley de creación de ANTAI, ANTAI es una institución pública descentralizada del Estado que tiene plena autonomía funcional, administrativa e independiente en el ejercicio de lo que son sus funciones, sin recibir de parte de ninguna autoridad u órgano estatal ninguna injerencia por parte del Estado. Entonces, como bien decíamos, la autonomía e independencia son requisitos indispensables que deben tener todas las autoridades de control, sea de protección de datos o de otra índole, y para realizar adecuadamente lo que son sus funciones, sin que exista ningún tipo de injerencia ni presión de otros órganos de la administración pública. Entonces, el mandato que la ley 81 da a ANTAI está claramente definido. Cuenta ANTAI con facultades de fiscalización, de supervisión, de investigación, de recepción y de atención de reclamos, así como también provisión de información, capacitación y educación. ¿Qué más tiene ANTAI como facultades? La facultad básica de imponer sanciones como autoridad de control
así como de emitir recomendaciones y directrices que tienen que cumplir lo que son los sujetos regulados. Entonces, ¿qué podríamos decir? La ley de ANTAI es una ley moderna y bastante adecuada, creería yo, a lo que es el Reglamento Europeo de Protección de Datos, ya que además de contener los típicos derechos ARC, podríamos decir, incorpora otros principios y derechos, tales como el derecho a la portabilidad de datos, que es algo muy propio pues de lo que es el Reglamento Europeo y que ahora la normativa panameña lo contempla. Es decir, ¿qué es lo que es la portabilidad? Es el derecho a obtener de parte del responsable del tratamiento una copia de los datos personales de una manera estructurada, en un formato genérico y de uso común, de fácil entendimiento para lo que es el usuario. ¿Qué más contiene la ley 81? Disposiciones novedosas, podríamos decir, tales como la que establece el artículo 39 del reglamento de la ley 81, que establece mecanismos de autorregulación vinculantes. Eso es bien interesante que hay que ir tomando en cuenta. Los mecanismos de vinculación vinculantes. De esta manera, el regulador pues se ve la obligación de impulsar dichos mecanismos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de la misma ley 81, tomando en cuenta los diferentes sectores productivos que participen, así como grupos económicos de empresas. Dichos instrumentos deben de ser aprobados por la autoridad de control, debidamente aprobados. ¿En qué plazo estamos hablando? Estamos hablando en un plazo, si bien no recuerdo, de alrededor de 45 días hábiles, y una vez que estos son aprobados, deberán ser publicados en la Gaceta Oficial del Estado. También contiene disposiciones al respecto del registro de base de datos transferidos a terceros. Entonces, sobre estos registros, impone la ley que debe dejarse constancia, debiendo identificarse lo que son las bases de datos, lo que son sus responsables, cuál es la naturaleza de esa base de datos, condiciones de legitimación, finalidad, procedimientos de obtención y tratamiento de los mismos. Y otra cosa es interesante, conforme al artículo 6 de la ley 81, el consentimiento debe ser obtenido de manera que permita su trazabilidad mediante documentación electrónica u otro medio. Es decir, debemos de saber de dónde se obtuvo el consentimiento y cómo ha ido evolucionando ese consentimiento, si ha habido adecuaciones o no. Todo eso está contenido en la ley. De manera general, ¿qué es lo que podemos decir? Que la ley ha dotado a ANTAI de las facultades y las herramientas necesarias y suficientes para realizar sus funciones de manera adecuada. Ojo, lo que estamos hablando es de la ley y su reglamento en papel. Ahora bien, la protección de datos, aunque ya algo se disponía al respecto y María ha explicado en la ley de ANTAI y en otras disposiciones, es una nueva función, realmente la atribuida a esta, y como tal, ¿qué debe de hacer? Prepararse a lo interno, para hacerla cumplir de la mejor manera hacia lo externo. ¿Qué es lo que se necesita? Capacitar a su personal, dotarse de lo que son los recursos humanos y tecnológicos para asumir las nuevas atribuciones, promover la cultura de protección de datos personales con lo que son los sujetos regulados, así como con los titulares de la información. Al igual que en el caso de INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información de México, el regulador desempeña una doble función. Por un lado, vela por el acceso a la información pública y la transparencia, pero por otro, ahora va a velar por la protección de datos personales, tanto para el sector público como para el sector privado. Los aplicadores de la ley, entonces, deben de tener muy, pero muy en cuenta que aun cuando son derechos complementarios, su finalidad es distinta. En la transparencia y acceso a la información, el principio de máxima publicidad es uno de los más importantes que tenemos que tomar en consideración. En cambio, lo que es el sigilo, el resguardo, es para la protección de datos personales, podríamos decir, su eje medular. Nadie puede acceder a los datos personales de los titulares de la información si no es, por un lado, con el consentimiento del titular o por alguna excepción establecida en la ley 81. El éxito de lo que serían las actuaciones de ANTAI como regulador no debería ser medido por el número de sanciones que imponga.
esta no es la medida a tomar, sino que con la robustez que ANTAI demuestre como autoridad de control para ejercer una función más preventiva y disuasiva que coercitiva. Promover y educar, por ejemplo, a todos las ciudadanos para que conozcan de sus derechos, y esto sí es un pilar de éxito para lo que se le da acusada. Y otra cosa importantísima, establecimiento de reglas claras, sistematizadas, en directrices, procedimientos, en protocolos, como lo establece la misma ley y su reglamento, y lo cual va a permitir que los responsables y los encargados del tratamiento de datos personales puedan cumplir con la ley de una mejor manera. ANTAI deberá en un primer momento estar preparada para recibir una buena cantidad de solicitudes de acceso, ya sea de revocación, de cancelación, oposición o bloqueo de datos de particulares, ya que ¿qué sucede cuando existe una nueva ley? Esto invita a poner a prueba lo que es la institucionalidad del ente rector. Posiblemente muchas de estas solicitudes van a ser elaboradas de manera errónea o incompleta, y la forma de respuesta, si es inadecuada, puede derivar en una reducción en la credibilidad misma de la institución. El reto que tiene ANTAI, entonces, de posesionar la protección de datos personales de Panamá es enorme, y para ello se debe contar con los recursos necesarios para salir de adelante, recursos económicos, recursos de personal, recursos técnicos. Es también importante que ANTAI pues estudie y se acompañe con las historias de éxitos de organismos regionales hermanos, ya que cuentan con una amplia experiencia en la materia, y yo podría dar, por ejemplo, el caso del Instituto Nacional de Acceso a la Información de México, que ya lleva bastantes años de estar trabajando en esto y que sería un excelente ejemplo. Con esto me quedo. Gracias. Gracias, Fernando. Hemos abordado el tema de la autoridad de control, como bien tú lo acabas de mencionar, de cómo funciona y cómo está proyectado, más bien que funcione, pero yo quisiera, con la experiencia de Jordi que nos acompaña, preguntarte, en base a tu experiencia y a la oportunidad que has tenido de estudiar un poco la normativa panameña en protección de datos personales, en tu opinión, ¿tú consideras que Panamá, de la forma en que está estructurada la ley y su reglamentación, estaría en la capacidad de pedir a la Comisión Europea el reconocimiento de país que cuenta con nivel de protección adecuado? Y tal vez explícanos un poco para qué serviría esto y en qué beneficiaría a Panamá. Bien, muchas gracias por invitarme. Es un placer trabajar con vosotros, por supuesto, con María, con Fernando y contigo. Y por tanto, me siento muy cómodo, por supuesto. Dicho esto, pienso que es una ley es compleja, como ha comentado María, es completa, ya con su reglamento bajo el brazo, prácticamente, y es una ley que recoge la mayoría de estándares internacionales, especialmente los estándares europeos, que en ese sentido marcan una pauta de quizá mayor protección de los datos personales de las personas interesadas, ¿no? Bien, tú lo decías antes, y esto es muy interesante que todo el mundo lo entienda. Realmente, en realidad, no se están protegiendo nuestros datos, que también se están protegiendo nuestros derechos que puedan ser vulnerados por un acceso no autorizado a nuestros datos, por una manipulación de nuestros datos, por una destrucción de nuestros datos. Son nuestros derechos fundamentales, o en general cualquier derecho subjetivo, los que se están protegiendo mediante esta legislación. Y visto desde este punto de vista, cuando Europa, en el reglamento europeo, pues nos regula las transferencias transfronterizas a otros países u organizaciones que no tienen el mismo nivel de protección, está protegiendo los derechos de los ciudadanos europeos. En realidad,
que se ha hecho con el pasaporte COVID. El pasaporte COVID, el reglamento sobre el pasaporte COVID, tiene como finalidad garantizar la libre circulación de los ciudadanos europeos a través de la Unión Europea, que además esto es una esencia del Tratado de la Unión Europea. Por tanto, siempre es en beneficio de los ciudadanos, en este caso europeos. Por este motivo, tenemos el reglamento regula grandes cautelas en el sentido de cuando se transfieren datos personales, bien a un responsable de otro país, bien incluso a un encargado de tratamiento de otro país, que sería lo mismo. Sería el régimen jurídico de transferencias internacionales de datos. Ese sería el objetivo. Obviamente, cumpliendo con la decisión europea, por ejemplo, cumpliendo si Panamá consiguiera una decisión de adecuación por parte de la Unión Europea, en principio yo veo la normativa promulgada hasta este momento en el buen camino. No olvidemos que esta decisión somete a una evaluación al país que lo solicita, o el país que está en trámite, en el sentido de controlar también o analizar normas sectoriales, por ejemplo, salud, sobre sanidad, sobre datos penales, policiales. También analiza el conjunto del estado de los derechos humanos en el país, el estado que solicita la adecuación, y analiza también cómo actúa o qué tipo de autoridad independiente es la que tutela los derechos de las personas interesadas, y también finalmente le preocupa el hecho de la aplicación real de la normativa, porque las leyes están para cumplirlas, y lo digo yo, pero es algo que me parece razonable. Para eso se hace un checklist y una lista de comprobación, y María lo sabe muy bien todo esto, evidentemente, porque ha participado en esta elaboración. Entonces, con este conjunto de criterios que se van a evaluar, que se evaluarían, yo pienso que, esperando que la aplicación de la norma sea como debe ser, que se aplique realmente por parte de las autoridades, por parte de los responsables de tratamiento, por parte de los expertos especialistas que participarían en asesorar, como consultores, como asesores para el cumplimiento de las empresas, entidades y sector público. Pienso que el primer paso se está dando de una manera bastante solvente. Bien, hasta aquí lo que me has preguntado, ¿vale? Okay. Entonces, gracias, Jordi. Sí, realmente hay un tema ahí que tiene que ver con las oportunidades que puede tener Panamá para hacer operaciones entre participantes y ser receptor, ser destinatario de datos de carácter personal. Entonces, las empresas, en ese sentido, hay que tal vez transmitir y explicar que tienen dos mecanismos, o las organizaciones tendrían dos mecanismos para acceder, al menos dentro del espacio europeo, a poder tener relaciones con terceras personas bajo un esquema seguro de protección de datos. El primero, por medio de lo que tú ya has comentado muy claramente, y que es un mecanismo un poco complejo, que es el reconocimiento de la Comisión Europea que un país posea un nivel adecuado de seguridad para ser receptor de los datos provenientes del espacio europeo, en vista de cumplirse ese nivel adecuado de protección para los ciudadanos europeos en las transferencias internacionales de datos y en el libre flujo de los mismos, las que en algunos casos ya han sido reconocidas, pues, por medio de diferentes instrumentos,
en el transcurso del tiempo, como las directrices de la OCDE, el convenio 108, de los cuales, pues, fuera de aquellos países que ya forman parte de la Unión Europea, y luego de la versión actualizada referida a aquellos países fuera del espacio europeo, son pocos en realidad países que que forman parte, digamos, de ese grupo privilegiado de países que cumplen con niveles adecuados. El Reglamento Europeo de Protección de Datos, hay un tema que a mí siempre me ha dejado un poco en duda, y es que tampoco resolvió el Reglamento Europeo la definición o el alcance de ese nivel adecuado, ¿no? No sé, siento que por esa parte, considerando y tomando en cuenta además que para nosotros, visto desde Latinoamérica, el carácter extraterritorial de la aplicación del Reglamento Europeo, de la aplicación en las condiciones y en los supuestos del artículo 3, ¿verdad? Evidentemente del Reglamento Europeo. Y eso versus la posibilidad u otro mecanismo que se refiere al uso de otro instrumento para realizar esas transferencias internacionales, como son las famosas, la utilización de las famosas cláusulas contractuales tipo, las que recientemente la Comisión Europea, el pasado 4 de junio, publicó un nuevo conjunto de cláusulas tipo que representan y que permiten el aseguramiento de esas garantías adecuadas de protección de datos en las transferencias internacionales de datos, las cuales pues pueden pactarse entre las organizaciones que no tengan ese nivel adecuado. Las cuales serían, entiendo que son aplicables, aunque ya fueron publicadas, son aplicables a partir de este próximo mes de septiembre, finales del mes de septiembre. Sí. Dime. Si permites, en mi opinión, esta decisión de las cláusulas contractuales tipo, que creo que abre un abanico extraordinariamente interesante, porque si nosotros, los asesores y consultores de abogados, las aplicamos bien, pueden funcionar no solo en Estados Unidos, sino en cualquier otro país. Yo creo que esta decisión europea, que sustituye a la de 2010, que solo era para encargados, ahora es para responsables y encargados, yo pienso que se dictó ante la incapacidad o la imposibilidad de llegar a un acuerdo con los Estados Unidos después de la invalidación del Privacy Shield. Yo estoy convencido. Entonces, se han sacado un poco de la manga esta decisión europea. ¿Pero qué dice esta decisión europea? Es muy sencillo. Hay unos anexos contractuales. ¿Y qué dicen estos anexos contractuales? Pues que se va a cumplir con los principios del reglamento y que los responsables de tratamiento van a asumir las responsabilidades y las obligaciones del reglamento. Y ya está. Eso es lo que se pide a una empresa de Panamá o a una empresa de Washington. Sí, justamente eso es lo que quería abordar, porque en el fondo las empresas de toda la región, o como tú lo dices, o en Panamá en este caso, con la implementación de la ley y ante la posibilidad de ese flujo internacional de datos, implica no solo la sujeción a tales cláusulas tipo, sino el cumplimiento efectivo de la organización que recibe y va a dar tratamiento en su calidad de encargado de tratamiento de los datos de carácter personal. Entonces, claro, deberán las organizaciones de materializar esa implementación interna de tales cláusulas tipo, lo que requiere un esfuerzo por parte del destinatario de los datos. Por ejemplo, tener definidas las obligaciones y derechos del responsable del tratamiento, del encargado del tratamiento, las instrucciones precisas del responsable del tratamiento hacia el encargado, mecanismos de seguridad de tratamiento, las condiciones sobre la utilización de subencargados del tratamiento, mecanismos de supresión de datos, de devolución de datos al finalizar la relación contractual. Entre otros, hay una serie de elementos que las cláusulas tipo determinan que justamente, como tú dices, abren la puerta para
para poder entrar de una forma adecuada a trabajar, pero hay que trabajarlo internamente, ¿verdad? A través del compliance, justamente, ¿verdad? Todos estos elementos deben de permitir ese nivel adecuado que podría, obviamente, no necesitar esa autorización de la comisión. A las empresas, creo yo, y a las organizaciones deben de poder tener acceso a poder adaptarse de forma segura a estas cláusulas, entenderlas a través de sus procesos internos, que se otorguen esas garantías, como por ejemplo la implementación de medidas técnicas y organizativas que permitan dar esas seguridades exigidas, ¿verdad? A mí me llamó la atención y lo mencionó María, bueno, lo mencionó Fernando también, que la legislación panameña ha abordado el tema, en el tema de la transfronterización de datos de forma que se ha permitido bajo ese mecanismo recíproco que existan esas garantías. Y quiero referirme justamente al artículo 5 de la ley, donde bien lo mencionó María, hace un reconocimiento entre líneas, ¿verdad? Y sin expresarlo plenamente al referirse a la permisibilidad de ese tratamiento transfronterizo, lo que permite siempre siempre dice el artículo, que se cumpla y demuestre, dice la disposición legal, que cumple con estándares iguales o superiores a los exigidos por la ley. Lo que curiosamente, como bien lo dijo María, tiene una vinculación interesante, un símil con el reglamento europeo en cuanto al principio de responsabilidad proactiva, que como te digo, no lo reconoció expresamente, o el accountability, que se conoce en el régimen europeo, ¿verdad? Y además, es interesante que cuando desarrolla el tema del artículo 5, detalla los lineamientos que la Comisión establece, que la Comisión Europea establece, para la transferencia cuando no se cumplen tales requisitos, con lo cual me parece un desarrollo legislativo novedoso, aunque algo escondidillo ahí en medio de la ley, ¿verdad? Entonces, creo que es necesario que las empresas panameñas y en general, ojo con esto, todas las empresas que estén realizando operaciones con Panamá o con cualquier organización dentro de la Unión Europea, dentro de la región, que sean ya sea responsables de tratamientos o encargados de tratamientos, comiencen a realizar esos estudios para adaptar a la brevedad posible la legislación. En Panamá, pues obviamente mucho más rápido porque ya tienen la legislación, para evitar esas sanciones y ante todo en materia de compliance, lo que yo veo como una sanción más fuerte y que no está determinada en la ley o en ninguna disposición legal, que es el riesgo reputacional. Es decir, es más fácil ahora con el uso de las comunicaciones electrónicas desacreditar a una entidad por un incumplimiento y el efecto de ese riesgo reputacional es grandísimo. Incluso yo no tuve la oportunidad tengo la oportunidad de conocer la ley de Panamá y veo que al menos el daño económico en cuanto a la multa solo habla de la proporcionalidad de la multa, no dice cuánto es la multa, entonces no puedo medir ese riesgo económico, pero el riesgo reputacional es más alto, ¿verdad? Como entender una multa que le impuso, por ejemplo, BBVA, la Agencia Española de Protección de Datos a BBVA recientemente por ciertos incumplimientos en materia de uso de cookies, me parece que era, o de consentimiento. Eran millones de euros los que la multa implementaba. El punto en este sentido es de que solo el hecho del conocimiento de esa sentencia ya hace que la reputación de las entidades se vea dañada. Por lo tanto, creo que las empresas panameñas y de la región, como reitero, que para que puedan tener esas relaciones, incluso la región centroamericana, para poder tener relaciones con Panamá en vista de las disposiciones de la ley, deben de procurarse un asesoramiento adecuado de esta implementación. Por lo tanto, no debe de verse esto como un proceso, como una cruz a cuesta, ¿verdad? O como una forma de ordenar internamente. Hay que verlo como una forma de ordenarse internamente, con lo cual quiero, María, ya que tú me asentiste en el tema, que nos cuentes un poco sobre esas obligaciones legales. Es decir, más allá de aquella obligación de todas las personas que tratan de datos de carácter personal, de cumplir con la legislación vigente, ¿consideras que una buena implementación a lo interno de las empresas
podría ser considerado una ventaja competitiva o una inversión en materia de protección de datos frente a sus clientes. ¿Tú crees que es rentable para las empresas esto? Yo pienso que sí, evidentemente que sí. Y un poco recapitulando, porque entre Jordi y tú habéis dicho muchas cosas importantes, ¿no? Una de las cuestiones que llevó a Panamá a tener una ley de protección de datos fue precisamente el buscar ser más competitiva a nivel internacional, el buscar sumarse a ese mundo global que está interconectado y que necesitas para ser, como dices, destinataria de los datos, tener un régimen en materia de protección de datos, ¿no? Además de la importancia que tiene para esas transferencias internacionales de datos, podemos ver cómo la Ley 81 tipifica como una de las infracciones muy graves el no cumplir los requisitos con los flujos internacionales de datos, con lo cual ojo ahí porque es bastante importante. Yo pienso que también otra de las cuestiones que has destacado tú, Carlos, ha sido el tema reputacional, ¿no? La ley de Panamá tiene unas multas pecuniarias pequeñas, el máximo son $10.000 y es verdad que ha sido muy criticada por eso, ¿no? Porque eran multas pequeñas. Yo creo que hoy en día el cliente, el consumidor, el usuario, el ciudadano no se rige por la multa que le vayan a imponer, sino por la reputación, ¿no? Es decir, una empresa que sale en los medios de comunicación por haber fallado en el cuidado de la información personal de sus clientes es una empresa que tiene una reputación que cuesta volver a levantar, ¿no? Que ha perdido bastante. En relación con qué aporta a las empresas cumplir, además de eximirse de esas posibles multas, la suspensión de ficheros de las que habla la ley, sí que es importante, o por lo menos lo que vemos los consultores cuando nos acercamos a las empresas, es el ordenarse internamente, el conocerse mejor y el quitarse riesgos, ¿no? Es decir, el incluir la protección de datos en la cultura de la empresa trae consigo que en cada proyecto se analice el tratamiento de los datos y se disminuyan todos los riesgos al respecto. Se disminuya el número de datos que se van a tratar, se conozcan mejor los proyectos internamente y se pongan en común, ¿no? En Europa lo que nos ha pasado y Jordi nos puede hablar mucho de esto, con la época pre-reglamento, lo que nos ha traído es esos comités de protección de datos que luego pueden pasar a ser la figura del delegado de protección de datos, pero que exige, por la privacidad desde el diseño, el plantear todo desde la protección de datos y desde el inicio, ¿no? Nosotros los abogados teníamos muy mala prensa porque cuando nos traían los proyectos, mañana publicamos esta app móvil, revisa que esté todo bien ya, pero le falta el aviso de privacidad. Bueno, María, pero es que no vamos a rehacer la app para esto. Ya, pero es que tienes que consultar antes de ir a lanzar la aplicación móvil, ¿no? Es decir, y de alguna manera no ver esto como un problema o como un obstáculo. Yo siempre digo, ¿no? El abogado en protección de datos no puede ser un stopper, ¿no? O sea, en la asociación, que soy vicepresidenta de la Asociación Profesional Española de Privacidad, lo decimos mucho, ¿no? Tenemos que acompañar a los clientes y ser una compañía y que entiendan la privacidad y el cumplimiento de la protección de datos como una compañía, ¿no? ¿Cuántos problemas nos ahorramos cuando redactamos bien una cláusula informativa y le decimos al cliente bien claro todo para lo que vamos a utilizar sus datos? ¿Cuántos problemas nos ahorramos cuando redactamos bien un contrato de encargado del tratamiento y delimitamos bien la responsabilidad nuestra como responsable y suya como encargado, ¿no? Es decir, el cumplimiento trae consigo la minimización de los riesgos y trae consigo muchas ventajas para las empresas de hoy en día que cada vez necesitan más de la tecnología, que cada vez tienen que realizar tratamientos más masivos de datos y que cada vez tienen que acompañarse más de esta protección que, como decía Jordi, estamos protegiendo personas, ¿no? Que lo mencionabas tú también, Carlos. No estamos protegiendo datos personales aisladamente considerados, sino datos que corresponden a personas, ¿no? Que nos permiten proteger a personas. Estas serían un poco... Sí, ok. Gracias, gracias María. Bueno, de tu intervención, como todos han podido notar, las
las empresas no deben de ver esta protección de datos como una carga, sino más bien como una oportunidad, ya que la implementación de un modelo de compliance fuerza a las organizaciones a conocer el funcionamiento operativo de la seguridad de la información, las posibles vulnerabilidades, como lo mencionaba Jordi, tanto lógicas como físicas, a las que están sujetos, evitar brechas de seguridad y saber cómo actuar cuando existe una brecha de seguridad o una vulnerabilidad dentro de la organización. Un modelo de compliance fuerte, y ese es el objeto de este conversatorio, con apoyo de la administración superior de las organizaciones, siempre traerá esos buenos resultados, va a generar confianza en los clientes y en ocasiones las organizaciones. El problema de todo esto, que nosotros hablamos mucho sobre cómo hacerlo, pero la pregunta es, que creo que se hace entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo empezamos? Entonces ahí quisiera ver si Fernando nos puede ayudar. ¿Cómo recomendarías tú, rápidamente, Fernando, porque estamos sobre el tiempo, cómo tú recomendarías que las empresas tengan la convicción de invertir en protección de datos? ¿Por dónde empezar? Sí, efectivamente. Mira, en primer lugar, creo yo, Carlos, que lo primero que hay que considerar es no andarlo pensando mucho. Hay que ponerse manos a la obra. Eso en definitiva. Entonces, el éxito de lo que sería cualquier emprendimiento, ¿de qué depende? Depende de la capacidad que tenga la alta dirección, de manera fundamental, de la empresa, de hacer suyo lo que es el proyecto. Creer en él, impulsarlo, dedicarle el tiempo que sea necesario y saber cómo trasladarlo al resto de la organización misma. Yo creo que ese es el primer punto. ¿Por dónde empezamos? Pues primero, conociendo el estado de la situación dentro de nuestra propia empresa. Hay que conocer cómo estamos para poderle dar una solución. Debemos verificar cómo estamos tratando la información de nuestro cliente y usuarios, por qué medios obtenemos esa información, si los clientes nos han dado su consentimiento o si está dentro de alguna de las exclusiones establecidas en la ley, cuáles son los fines para los cuales utilizamos la información, con quién compartimos la información de nuestros clientes, si esta información está actualizada, qué medidas de seguridad tenemos para lo que es su resguardo de esta información. Ya luego de identificar todas estas dudas, el cómo estamos, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos? ¿Estamos realmente en riesgo de incumplir la normativa de protección de datos y afectar a nuestros clientes y usuarios? ¿Estamos resguardando adecuadamente la información de lo que sería, creo yo, el principal activo de toda empresa, que es la clientela? Procede entonces realizar una gestión de riesgos, una evaluación de gestión de riesgos que nos permita identificar y evaluar todas aquellas potenciales amenazas y de este modo adoptar las medidas necesarias para su reducción o para su mitigación. ¿Cómo evaluamos un riesgo? Es preciso realizar un ejercicio que nos permita analizar diversos escenarios en los cuales este riesgo se podría dar o se podría materializar. Para manera de ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos identifica en esta materia, en materia de riesgos, tres principales riesgos. ¿Cuál es el primero? Es la posibilidad de un acceso ilegítimo a la información que como empresa estamos tratando. ¿Qué pasaría entonces si alguien accede ilegítimamente a lo que es nuestra base de datos y se roba la información? Habrá que preguntarnos qué tipo de daños conllevaría para los titulares de la información, así como para nuestra empresa. Esta es una de las primeras preguntas que tenemos que saber contestar en lo que es la gestión de riesgos. Luego el segundo sería la modificación no autorizada de datos. Por ejemplo, aquella que se da ya sea por errores en los procesos de recopilación y captura de datos, o peor aún, por una suplantación de identidad. ¿Qué perjuicio causa esto? Habría que evaluarlo. El tercero de los riesgos que identifica la Agencia Española de Protección de Datos es la eliminación de lo que son los datos. ¿Qué perjuicio causaría? No poder acceder a la información con que contábamos y no poderla, pues, entonces utilizar. Analizado lo que son los escenarios
conocidas nuestras debilidades, procede tratar los riesgos. Estamos clarísimos que garantizar un sistema 100% efectivo contra cualquier amenaza no es real. Pero ¿qué es lo que buscamos? Reducir el nivel de exposición a través de la adopción de distintas medidas de seguridad. Una de las principales, María ya hablaba de ello, es adoptar la protección de datos desde el diseño y por defecto, la cual implica un enfoque orientado a la gestión de riesgo y a una responsabilidad proactiva, que es otra de las disposiciones que establece el Reglamento Europeo de Protección de Datos y la ley panameña en su reglamento más o menos lo establece. Mediante la adopción pues, de esas medidas técnicas organizativas, ¿cuál sería la finalidad? Aplicar adecuadamente lo que son los principios de protección de datos e integrar lo que serían las garantías necesarias en el tratamiento de los mismos, debiendo además garantizar que solo sean objeto de tratamiento aquella información personal estrictamente necesaria para los fines del tratamiento mismo. Debemos tener la claridad y prepararnos para su implementación con otros requisitos que la ley 81 pone a los responsables del tratamiento. ¿Qué requisitos, por ejemplo? Lo que dispone el artículo 33 del reglamento a la ley 81. La obligación de elaborar una ficha técnica, por ejemplo, que debe acreditar cumplimiento de los principios y obligaciones establecidos en la ley, que debe de contener protocolos, procesos, procedimientos de gestión y transferencia segura de datos. Existen pues en el reglamento diversas medidas que los responsables del tratamiento deben adoptar, y aunque en el reglamento aparece como potestativo, es importante hacerlo. Esto es, revisiones periódicas de los procedimientos de gestión. Es fundamental estar revisando periódicamente cómo estamos haciendo la gestión y la transferencia, las evaluaciones de impacto de datos, que en algunos casos la ley lo establece, entre otro tipo de información que la ley 81 y su reglamento pide. Debemos tener en cuenta la importancia que ante una violación a la seguridad de los datos personales en nuestra base, sea pérdida, alteración, destrucción, uso no autorizado, por ejemplo, debemos notificar a la autoridad de control, a los titulares de la información que han sido afectados, dándole a conocer cuál ha sido la afectación de manera sencilla y qué providencias se han tomado para que este tratamiento que se ha dado no vaya a pasar a otro tipo de hechos. Finalmente, por tema de tiempo, vamos a preguntar, ¿la inversión en privacidad es necesaria? Sí y solo sí. ¿Existe una ley de protección de datos vigente? Yo creo que cabe la pregunta. Y la respuesta categórica pues debería ser no. Invertir en seguridad de la información de nuestros clientes y a la misma vez en la tranquilidad que esto da a las empresas nunca debería de estar de más. El hecho pues que no exista una ley de protección de datos personales en el país no garantiza que no podamos ser procesados por delitos conexos a lo que es la privacidad, así como ser objeto de demanda por parte de particulares. Eso podríamos ser sujetos aun cuando no estamos dentro de un marco normativo. Además, yo creo que todo lo tenemos claro, tarde o temprano, la inmensa mayoría de países va a adoptar la ley de protección de datos, y cuanto más preparados nosotros, nuestra empresa, nos encontremos, más fácil va a ser su adecuación y mejor pues para nuestra empresa. Gracias, Fernando. Ahora, sobre ese tema hay varios elementos con los cuales se puede trabajar, como las auditorías y la adaptación en distintos procesos de operaciones de las empresas para adaptar a la ley de protección de datos. Y ahí quiero comentarles que en el caso de Signature hemos participado en varios de estos procesos, pero hay que recordar que toda la región, incluso Panamá, el tema de privacidad es sumamente reciente, por lo que quiero ir con Jordi, que tiene mucha experiencia en esto. Jordi, tú pues has realizado cantidad de evaluaciones de impacto, procesos de compliance, entre otros, pero ¿nos podrías compartir tu experiencia y cómo esto podría trasladarse o tropicalizarse al caso panameño o al caso de la región? Sí,
Antes que nada, solo unos comentarios sobre el tema de que, como decía María, no somos un obstáculo para las empresas en cuanto a aplicar la legislación sobre protección de datos. Yo diría mucho más. Somos una ayuda para las empresas. ¿Cuántas veces me han preguntado, oye, esta información no se puede enviar, ¿verdad? Oye, sin consentimiento no puedo tratar esos datos, ¿verdad? Digo, bueno, deja que me lo mire. Si me lo miro, a lo mejor sí. Vete a saber, ¿no? O si no será así, será casi sí. Es que esto es, además, es que de verdad que se les beneficia, no solo que cumplir con la ley y que es un tema reputacional positivo, sino que se les ayuda también en cuanto a más facilidad para poder tratar datos para sus actividades sociales y comerciales de acuerdo con la legalidad. Vale, dicho esto, claro, cuando se dicta una nueva ley como esta, pues hay que aplicarla y los abogados, nosotros tenemos que aplicarla. Necesitamos un modelo de cumplimiento. Necesitamos modelizarlo todo, modelizar controles, modelizar auditorías, modelizar textos legales, modelizar fases. Esto hay que prepararlo todo para que la implantación sea fácil, clara, inteligible, porque hay que entender que esto no es fácil de comprender por mucha gente. Yo lo comprendo, ¿no? Llevo mucho tiempo en esto. Y cuando doy clase les digo a veces, no sé si os vais a divertir, pero bueno, lo intentaremos. Entonces, es muy importante las evaluaciones de impacto, pautarlas, los controles periódicos, pautarlos, las auditorías, pautarlas. Hablamos no de obligaciones formales, hablamos de un modelo de compliance, de autogestión, de autorregulación y de rendimiento de cuentas. Es decir, hablamos ya de una proactividad que tiene que responder el responsable de tratamiento y sus obligaciones y responsabilidades. Esto quiere decir, ¿cuándo tiene que cumplir con la normativa? Cada día, cada día. ¿Hay que hacer controles cada día? Hombre, quizá no, pero tienes que cumplir cada día. ¿Y cómo lo sé esto? ¿Cómo se hace? Con un buen asesoramiento, con una buena modelización con parámetros y controles permanentes, con consultas permanentes. No te preocupe consultar, no te preocupe, no te haces pesado, no te preocupe. Se consulta y se responde bien, fundamentalmente. Todo esto es la manera como tratar a las empresas, entiendo yo. Eso es como lo hacemos nosotros, porque creo que la línea de un abogado, ya no en esta materia, sino en cualquier otra materia, hoy ya no es hacer un contrato, ahí lo tienes y ya nos veremos. No, no, no. Es acompañar en todo el proceso precontractual, contractual y postcontractual de ejecución del contrato. Esto es lo que quieren los empresarios en este caso, y esto es lo que creo que tenemos que ofrecer. Bueno. Ok, gracias. Excelente. Excelente, gracias, Jordi. Justamente para eso sirven los modelos de compliance regulatorio, dentro de la cual podemos sumar a la protección de datos de carácter personal, y pues nuestra firma ha tenido experiencias en la implementación de modelos de cumplimiento, gobierno corporativo, prevención de lavado de dinero, y ahora hemos incorporado el modelo de privacidad de esas perspectivas propias de cada país, en algunos regulados en leyes de protección al consumidor, otros que ya tienen protección de datos de carácter personal, y otros que, aunque tienen sus legislaciones, no son tan efectivas en su cumplimiento, pero para dejar algunas luces de estos modelos de cómo se realiza un buen cumplimiento en materia de privacidad y tratamiento de datos. Y en ese sentido, María, quiero preguntarte que, aún siendo muy responsables y muy cautelosos en cómo tratamos los datos de carácter personal de nuestros clientes, o las organizaciones tratan datos de carácter personal de sus clientes, siempre existe el riesgo de ser objeto de un procedimiento sancionatorio por parte de la autoridad de control. ¿Consideras que las penalidades establecidas en la ley panameña son suficientes para desincentivar el incumplimiento, o consideras que, por el contrario, son excesivamente rigurosas, o podemos evitar ser objeto de esas sanciones? ¿Nos darías alguna recomendación puntual? Pues fíjate que
que una de las cuestiones en las que yo encuentro más, más difícil la Ley 81, porque yo creo que no se ha trabajado mucho la tipificación de infracciones, ¿no? Y esto se puede ver desde una doble perspectiva. Por un lado, son infracciones muy generales, con lo cual la autoridad de control tiene la potestad de incluir dentro del tipo cualquier actuación que esté revisando. Y por otro lado, nos encontramos con algunas cuestiones, como ya he señalado, por ejemplo, el tema de las transferencias internacionales de datos como infracción muy grave. Como infracciones graves se hacen referencia a tipos muy generales como incumplimiento de principios, incumplimiento de principios. Sí que se habla, por ejemplo, de la falta de consentimiento como una infracción. Y luego llama la atención, por ejemplo, la poca dedicación de la ley a los datos sensibles y, sin embargo, la tipificación de infracción muy grave, el incumplimiento cuando se trate de datos sensibles, ¿no? Que casi lo único que se encuentra en la ley es que cuando los datos sensibles sean de salud, el consentimiento deberá ser expreso, ¿no? Entonces, ahí yo sí que... Claro, en tema de tipificación de infracciones, un reglamento no puede exceder la ley, es una competencia legal, pero sí que se derivó al reglamento los criterios de graduación, ¿no? Entonces yo sí que recomiendo revisar esos criterios de graduación, lo veo en distintos artículos que escriben abogados de Panamá en relación a contar con la figura del oficial de protección de datos, contar con un cumplimiento preventivo, ¿no? Como explicaba Jordi con el modelo de compliance y con el modelo de modelizarlo todo, ¿no? Que me ha encantado esa expresión. Es decir, poder demostrar que tenemos los mecanismos para cumplir y que estamos cumpliendo, ¿no? Cumplir al 100%, como en seguridad, yo siempre digo que en protección de datos es muy, muy difícil y siempre nos puede coincidir. Y sobre todo, dentro de la seguridad, el eslabón humano siempre es el eslabón más débil, ¿no? Es decir, yo me acuerdo uno de mis primeros procedimientos fue un fotógrafo que se había quedado sin modelos de autorización y entonces en la sesión de fotografías las últimas niñas habían firmado en un folio en blanco después de leer la cláusula en la que consentían, ¿no? Pues claro, ¿cómo demuestras eso? Pues demostrando que había modelo, demostrando que tal, va bajando la infracción, ¿no? Pero te agarras a lo que puedes. Entonces yo creo que ese criterio de graduación, que además en el ordenamiento jurídico de Panamá existe también en la Ley de Comercio Electrónico, muchos de los criterios que se han tomado para graduar estas sanciones, es importante, ¿no? Que se haya incluido este cumplimiento preventivo como uno de ellos, ¿no? Hay otros que pueden ser... o que podemos llamar la atención, pero la pronta adopción de medidas correctivas, ¿no? Que demostrar que aunque has fallado, pues has adoptado medidas para que si es una brecha de seguridad se solucione rápido, si es una falta de condición de licitud, recuperarla rápido, una falta de información, proporcionar la información o meterla en el canal, es decir, de alguna manera atender un poco a estos criterios y atender mientras la ley no se modifique a las poquitas infracciones que se han tipificado como graves o muy graves, ¿no? Porque yo creo que ahí sí que tenemos una pauta de por dónde empezamos, ¿no? Como decía Fernando, ¿por dónde empiezo? Pues vamos a empezar con algunas cuestiones interesantes, ¿no? Se me ocurre como recomendaciones. Ok, gracias. Fernando, el tiempo se nos está acabando. Quisiéramos seguir platicando con todos y transmitiendo, pero si rápidamente tú crees que se nos ha quedado algo en el tema de protección de datos que no hayamos abordado rápidamente sobre la ley 81. Sí, en cuestión de un minutito, Carlos. Póngale mucho poco al tema de delegados de protección de datos. ¿Qué sucede en la ley 81? La ley 81 dispone que tendrán obligatoriamente que haber delegados de protección de datos en lo que es el sector público. ¿Y quién va a ejercer las funciones de delegado de protección de datos para el sector público? Son los mismos oficiales de acceso a la información pública. ¿Qué sucede en el caso del sector privado?
lo deja potestativo, es decir, no es obligatorio tener un delegado de protección de datos. Sin embargo, la ley 81 y su reglamento establece pues algunas disposiciones que le dicen, mire señores, si ustedes tienen la figura de un delegado de protección de datos, lo que es la graduación de las multas le puede disminuir, o sea, le es favorable siempre y cuando esté inscrito ese delegado de protección de datos. Además, ¿para qué le va a servir? Va a ser un auditor de su empresa, que va a estar verificando el cumplimiento de todas las leyes y procesos y los reglamentos establecidos a lo interno de la compañía. Entonces, piénselo mucho, no sería nada malo evaluar la figura del delegado de protección de datos para el sector privado. No tiene que ser un miembro de la empresa, la ley no dispone eso, sino que podría ser un asesor externo igualmente. Gracias, Fernando. Jordi, pues, ¿algo más que agregar? La idea de Fernando es muy interesante. Yo siempre soy partidario aquí en nuestro trabajo, bueno, en España, en que un delegado, un DPO, siempre es una ventaja. Es de algún modo algún tipo de presunción de cumplimiento tener un DPD. Un DPD no es un florero. Entonces un DPD es una persona que tiene que ser seria, porque sí, porque es así, y es una persona que se está ocupando de los temas. Por tanto, ya, no sé, en el despacho nosotros somos 10, pero tenemos un DPD, porque trabajamos mucho con el sector público. Nos parece razonable tener un DPD, por ejemplo. Es una figura que hay que ir haciendo que se entienda y que se designen DPDs en el sector privado. Esto queda muy claro. Por lo demás, pues nada, las técnicas de compliance hay que ir aplicándolas a la privacidad también. Hablamos de autorregulación, hablamos de canal de denuncias, directiva europea que va a aplicarse en octubre, un canal de denuncias que habrá que aplicarlo, de proactividad, de formación, tanto de lo que sería el DPD como el oficial de compliance. Todo esto creo que está relacionado, hay que entenderlo así. Y nada más. Si las preguntas, claro, aquí estoy. Gracias, muchas gracias a todos, a los participantes y a todos los que nos han acompañado. Realmente da gusto seguir escuchando y seguir profundizando en el tema, pero vamos a tratar de responder algunas de las preguntas de nuestros participantes. Hay una aquí de Cristi Hernández y dice una consulta para los panelistas. Es referida a consentimiento del cliente de compartir su información. Considerando que las instituciones públicas o privadas o entidades financieras se sustentan o intentan sustentarse en compartir información sobre contratos que los clientes firman que no leen y que a veces ciertas cláusulas son bastante generales, como por ejemplo en el caso de las tarjetas de crédito, y que se entra en muchas oportunidades en conflicto con legal, dicen, o sea, hay negocios y riesgos, que debe de primar si bien en la ley no se estipula de forma concreta. Entiendo que Cristi es del Salvador, yo me voy a adelantar un poco con el tema. Realmente, tu pregunta, Cristi, tiene que ver con el hecho de que falta en nuestra regulación en El Salvador un desarrollo un poco más importante sobre no solo cuándo haces tratamiento, sino que cuando dentro de ese tratamiento compartes información con terceros. El tema en El Salvador de compartir datos de carácter personal está definido en la Ley de Protección al Consumidor y no hace excepciones o no contiene excepciones. El problema es que si en los casos que tú planteas, ese consentimiento para compartir información viene dado por el cumplimiento o debería venir dado por el cumplimiento de una obligación legal perdón, del cumplimiento de obligación legal o cumplimiento de obligación contractual, no deberías de tener necesidad de pedir ese consentimiento, ¿ya? Y lo que únicamente se debe de hacer es informar al cliente sobre el hecho de que se está compartiendo
soportado en esa base legal o en esa base de legitimación. El problema que tenemos en El Salvador es que hay que hacerlo de otra manera para poder encajar en las disposiciones legales. Pero eso es lo que justamente nos falta en la legislación local. Como respuesta, ¿verdad? Dice siempre Cristi, otra pregunta a los panelistas, ¿qué sugieren? ¿Debería contarse con un acuerdo de privacidad de una institución sin entrar a mucho detalle y cumplirse los estándares internacionales? Me entiendo que se refiere a que una organización pues quiera entrar, contar con un acuerdo de privacidad con una institución sin entrar y cumplir los estándares. Tal vez Jordi nos puedes ampliar. Creo que la pregunta, ¿la captas? No, lo siento. Justamente, yo lo que creo es que tiene que ver la pregunta con el hecho de que al no tener una regulación, entrar a tener un acuerdo de privacidad con los clientes resuelve haciéndolo, cumpliendo con estándares internacionales. Bien, no hay regulación, pero hay regulaciones internacionales. No solo el reglamento, el convenio de Europa, etcétera, y el convenio de derechos humanos, hay muchos acuerdos, tratados internacionales que se pueden aplicar respecto a la privacidad. Si es una empresa, una entidad que además tiene ciertas relaciones con Europa, por ejemplo, pues claro, pues a ver, puede aplicar de algún modo la legislación europea cuando se relaciona con Europa. Además, tiene que aplicarla respecto a las transferencias, por ejemplo, ¿no? Y en cuanto a los clientes, un acuerdo de privacidad con los clientes, en el sentido de que sus datos van a ser tratados con las finalidades sobre las cuales se le ha informado y no con otras finalidades, por ejemplo, dando unas explicaciones de que cuando deje de ser cliente los datos serán suprimidos en un plazo de tiempo concreto, etcétera, etcétera. Es muy interesante. La pregunta me choca mucho porque no estoy en este mundo, ¿sabes? No tengo en mi cabeza en un mundo en que hay que inventar un poco cómo aplicar la privacidad, ¿no? Pero claro, ese sería un buen camino, por supuesto. Bienvenido a nuestro mundo. Bien. Sí, justamente, gracias Jordi. Hay otra pregunta que tal vez se la pasaría a María. Dice, Celso Córdoba dice, ¿qué opinan respecto al plazo de conservación de los datos personales según Ley 81? Creo que es algo que no queda del todo claro. Sí, creo que es uno de los artículos más complejos de la ley, ¿no? Yo la explicación que le encuentro, porque es un artículo que hace referencia a que los datos no deberán conservarse. Espérate, porque cuando he visto la pregunta he buscado el artículo, que es el artículo 28, dice, no deberán conservarse después de transcurridos 7 años desde que extinguió la obligación legal de conservarlos, salvo que el titular expresamente solicite lo contrario, ¿no? A ver, yo pienso que esto va vinculado a distintas obligaciones legales, ¿no? O eso discutimos en el proceso de reglamentación, ¿no? Explicaban los abogados de la Autoridad de Control y de Presidencia que había leyes en Panamá como la Ley de Hacienda o de la DGI, de la Dirección General de Ingresos de allí, que establecía la obligación de las empresas de conservar 7 años la información fiscal. Había 7 años que ahora ha sido modificada la ley de historial crediticio, han pasado a 5 años la obligación de conservar estos datos, ¿no? Es decir, de alguna manera el plazo de 7 años se había establecido como un plazo general. Yo considero que cuando hablamos de un deber de conservación limitado de los datos debemos atender a todas. El espíritu de esto es poder defenderse frente a cualquier reclamación, venga por vía civil, por vía administrativa, por vía penal. Es decir, si yo he terminado la relación contractual con un cliente, pero este cliente puede reclamarme por cualquiera de estas vías derivado de la relación contractual que hemos tenido, que yo pueda tener su información, aunque la tenga bloqueada, eso sería otra explicación, durante un tiempo para poder
responder a una autoridad judicial o una autoridad pública que así me lo solicite, ¿no? Entonces, el espíritu detrás del deber de conservación va un poco por ahí. En tema de recursos humanos, el Código de Trabajo de Panamá establece distintos plazos para conservar la información de los empleados o trabajadores atendiendo a distintos supuestos, es decir, yo la verdad que recomiendo acudir a la legislación sectorial o específica de cada caso para tener muy claro, es decir, hay que hacerse un esquema muy claro de gráfico de los plazos de conservación a los que estamos obligados por las distintas leyes que nos afectan, ¿no? Para poder llegar a la conclusión de cuánto tiempo tengo que conservar los datos dependiendo del colectivo que sea, clientes, empleados o colaboradores, etcétera. Pero es complejo, ¿eh? Es un artículo complicado. Ya, pues estamos sobre bastante tiempo. Hay una pregunta bien interesante y quisiera ver si Jordi nos puede ayudar. Desde Guatemala, Juan Andrés Campos nos pregunta, ¿qué relación existe entre la protección de datos personales y el derecho de competencia? ¿Cómo deberían de trabajar las agencias de datos y competencia respectivamente? Digamos, ante el caso de que una empresa adquiera una aplicación con una base de datos significativa. Bien, es decir, hablamos de competencia desleal en cuanto a cuando, por ejemplo, un trabajador se separa de la empresa, se lleva a los clientes y sus datos e intenta crear su propia empresa en la calle de delante, digamos, y para esto trata los datos sin ningún tipo de autorización. Estamos en el ámbito de la competencia desleal. Cualquier tratamiento de datos que cualquier persona de una organización lo realice sin una base legal, sin las bases legales que esta organización los trata, sería algo que podría incluirse en una competencia desleal porque está intentando buscar clientes dentro de la organización en donde él trabaja. Esto en cuanto a la competencia desleal. Se me ocurre este ámbito de la situación. En cuanto a la competencia general, ya es algo ya mucho más amplio que tiene que ver pues, con competencia de marcas, con competencias, nombres comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que por aquí podría ser este mundo, este tema que comentaba esta persona. Ok, perfecto. Bueno, estamos sumamente sobre el tiempo de todos nuestros participantes y de nuestros expositores. Muchas gracias a todos. Con esto daríamos por terminado el webinar. Ha sido sumamente productivo, sumamente interesante. Gracias, María, nuevamente por tu participación. Gracias, Jordi. Les agradecemos a todos los participantes. Gracias, Fernando, también por tu compañía en el evento. Los invitamos a todos los participantes a seguirnos en nuestras redes sociales, en Signature, ver nuestra página web, nuestras publicaciones en la página web y en nuestros medios de comunicación. Agradecemos mucho nuevamente. Les pedimos que por favor se cuiden en esta época tan difícil de pandemia. Hay que seguir teniendo las medidas de seguridad. Protejámonos todos. Así que les agradezco mucho. Buenas tardes y buenas noches para los demás. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes. Gracias. Buenas noches a todos. Hasta pronto. Hasta luego.